La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El turismo supone en España casi el 13% del Producto Interior Bruto y cada año marca un nuevo récord. En 2024 se espera llegar a los 90 millones de turistas con todos los destinos turísticos a pleno rendimiento. Pero al mismo tiempo vemos cómo empiezan a surgir protestas masivas en Gran Canaria, Baleares u otros enclaves, que ponen de manifiesto que este modelo turístico está lejos de ser sostenible. Incremento del precio de las viviendas hasta hacerlas inaccesibles para quienes viven o trabajan allí, deterioro de los servicios públicos y, lo que resulta más paradójico, degradación de los entornos cuya belleza o valor ambiental es precisamente lo que les hace atractivos. Parece que estamos ante uno de esos casos claros en los que el desarrollo sin más criterios que la maximización del beneficio junto al corto plazo acaban haciendo que mordamos la mano que nos da de comer. Sin embargo, hay quienes llevan tiempo pensando y trabajando en hacer posible un modelo turístico mucho más sostenible. Claro que se puede. Un podcast sobre transición verde y medio ambiente en el que intentamos responder a la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo para atajar la crisis climática? Fundamentalmente empezar a construir sistemas turísticos para empezar más bajos en carbono. Para nosotros es muy importante, no podemos entender el turismo sin el impacto positivo que ha de generar en la propia ciudadanía que sostiene el patrimonio cultural. La ambición climática es clave en el turismo. Si todos nos concentramos en la parte vieja de San Sebastián a comer todos en el mismo sitio pinchos, pues se producen colas. Pero se producen colas porque el mensaje que se ha transmitido es que para comer pinchos hay que ir allí. No, perdone, que en Zarauz hay pinchos, en Zumaya hay pinchos, en Hondarribia hay maravillosos y hay establecimientos que han obtenido unos premios importantes. Mira, yo te llevaría a Aragón, en el Maestrazgo Turolense, que es una joya que es de las más desconocidas, creo yo, inclusive con gente de España, ¿no? Hablo del Maestrazgo y no se sabe bien ni dónde está, ni dónde queda, o a lo mejor suena remotamente. Dar más papel y devolver el papel a las comunidades locales, que son los que se están jugando la convivencia, las bases de convivencia y de sostenibilidad y de desigualdades presentes en muchas zonas turísticas, es fundamental. El Maestrazgo, no sé si sabéis que es conocida como la Toscana española. El turismo es y va de personas. Cuando es en Italia, pero la nuestra, entonces no la valoramos igual, ¿no? No va solo de turistas y de hoteles. Entre ellos se encuentra Javier Blanco, viceconsejero de Turismo en el Gobierno vasco entre los años 1992 y 1998, director del Patronato de Turismo de Huelva, director también de la Secretaría de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Javier Blanco publicó, cuando estábamos empezando a salir de la pandemia, un libro que llevaba por título Antes de pulsar el botón de reinicio. En él plantea algunos de los puntos claves para que el turismo pueda seguir siendo viable, enriquecedor para el conjunto de la población y ayude además a proteger estos destinos turísticos. Presentado por Cristina Monge. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Cristina. En ese libro, Javier, antes de pulsar el botón de reinicio, en ese libro planteas algunas de las estrategias fundamentales para que se puedan decir que un modelo turístico es acorde a los criterios de sostenibilidad. ¿Cuáles destacarías? Bueno, la verdad es que efectivamente yo creo que en ese momento de parón sin precedentes del turismo mundial y del español, en esos momentos empezamos a darnos cuenta de lo que suponía desde el punto de vista social, ambiental y económico una actividad tan importante, ¿no?, como esta. En principio veíamos que estos ritmos de crecimiento incesantes e ininterrumpidos no tenían, si no se aplicaban modelos ya de análisis de pues lo que es el concepto de turismo sostenible, que para Naciones Unidas es el que tiene en cuenta las repercusiones actuales, pero también las previsibles, ¿no?, tanto económicas, sociales y medioambientales. Pues pensábamos que no estábamos en el mejor camino de la sostenibilidad y en todo caso que íbamos lentos, ¿no? Y yo creo que después de esta pandemia tan terrible han cambiado algunas cosas, pero básicamente nos faltan tomar decisiones firmes, serias para reorientar esta actividad tan importante en España, ¿no? ¿Y cómo hay que reorientarla? Bueno, si yo lo supiera todo, no. Pues reorientarla me parece yo creo que es fundamentalmente empezar a construir sistemas turísticos
para empezar, más bajos en carbono. La ambición climática es clave en el turismo. Ahora la estrategia de Turismo 2030 que se anuncia que se va a presentar en poco tiempo, yo creo que tiene que ser uno de los grandes ejes. España es muy vulnerable al cambio climático y proteger y cuidar el territorio más diverso de Europa, que es que tenemos que ser conscientes de ello, se convierte en una asignatura no optativa, sino esencial. Dar más papel y devolver el papel a las comunidades locales, que son los que se están jugando la convivencia, las bases de convivencia y de sostenibilidad y de desigualdades presentes en muchas zonas turísticas, es fundamental. El turismo es y va de personas, no va solo de turistas y de hoteles. Está claro, y por eso en este podcast lo que hacemos es poner en valor aquellas experiencias que ya están practicando todos esos criterios de sostenibilidad. Nos acompaña Beatriz López. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Ella es directora de Inspirience, una agencia de viajes ubicada en Madrid, que tiene un lema que llama la atención. Dice: cambiar el mundo a través de los viajes mientras disfrutas. Cambiar el mundo con esa idea de sostenibilidad que nos contaba Javier. ¿Es así, Beatriz? Es así. Lo que buscamos a través de Inspirience es que la experiencia de viaje sea el motor que conduzca quizás a la larga a un tipo de vida más sostenible, ¿no? Las imposiciones tendrían que venir de la parte de las instituciones. Nosotros nos encargamos de que las experiencias sean lo suficientemente inmersivas para que el visitante pueda realmente estar en contacto directo con esas comunidades locales, con ese destino, conocerlo, valorarlo, ¿no? Que se le explique, que participe con esas comunidades, que se sienta tan implicado que no tenga más salida que cuidarlo, ¿no? Porque una vez que tú sientes algo como propio, no lo vas a tratar mal. Y a partir de ahí ya podemos estar empezando a hablar de sostenibilidad, ¿no? Por lo menos no voy a hacer nada que contamine o que dañe este destino. Y ya si luego la experiencia ha sido tan buena y tan inmersiva, tratar de dejar algo bueno de nosotros allí, ¿no? Y luego, con suerte, convertirnos en prescriptores de ese destino desde una perspectiva mucho más sensible, mucho más cuidada, ¿no? No simplemente hacer un check y he estado aquí, sino que sea una experiencia muy sensible, muy profunda, que permita también a ese visitante compartirlo de la misma forma. Todo lo contrario a lo habitual, que suele ser consumir los recursos de un territorio cuando vamos allí sin preocuparnos por nada más. Efectivamente. Va más allá de, bueno, ¿cuál es el destino de turno que me impone Ryanair porque es el destino más barato? ¿Cuántas fotos me tengo que hacer para que realmente se vea que yo he estado en muchos sitios? No, es todo lo contrario. Voy a tomarme el tiempo para conocer este destino, su gente, alargar mi estancia, lo que sea posible, que me permita hacer un viaje slow, consciente, para yo poder tener una inmersión completa, ¿no? Y que cambie esa manera en que consumimos, así como consumimos otras cosas, consumamos los viajes. La verdad es que suena muy sugerente. Si yo ahora que estoy pensando a ver qué hago con las vacaciones, fuera a verte a tu agencia y quisiera quedarme no muy lejos de por aquí, ¿qué me recomendarías y sobre todo qué tendría de especial esa experiencia? Tienes tiempo porque tengo un montón de cosas que contarte, pero... Cuenta. Mira, yo te llevaría a Aragón, que me parece, tengo la sensación de que algo conoces de Aragón, pero algo a lo mejor... Pero ya me gusta porque seguro que no lo conozco todo. Mira, yo te invitaría a recorrerlo de sur a norte. Yo me metería de lleno en el maestrazgo turolense, que es una joya que es de las más desconocidas, creo yo, inclusive con gente de España, ¿no? Hablo del maestrazgo y no se sabe bien ni dónde está, ni dónde queda, o a lo mejor suena remotamente. El maestrazgo, no sé si sabéis que es conocida como la Toscana española, entonces como mola la Toscana, ¿no? Cuando es en Italia, pero la nuestra, entonces no la valoramos igual, ¿no? Son pueblitos medievales con una belleza infinita. Tenemos un geoparque fantástico. Tenemos incluso para los que sean amantes de las rutas en motos una silent route que es fantástica. Tenemos la posibilidad de, si vamos en familia, visitar una masía local regentada por 2 mujeres maravillosas que hacen que esa actividad junto con los niños en un entorno rural sea muy provechosa, muy, muy divertida además. Visitar a los queseros, a los pastores, a los alfareros. Entonces ahí vas a tener una experiencia muy profunda, diferente a lo que estamos acostumbrados como turismo en España, y sobre todo que si tú vas en julio, además lo digo por experiencia propia, no va a haber casi nadie, va a estar solo para ti y esa gente te va a estar esperando con los brazos abiertos. Una vez que nos hemos dejado encantar por ese maestrazgo fantástico, yo te invitaría, no tengo nada contra Zaragoza me encanta, pero nos pasamos al norte. Vamos al norte. Nos vamos al Pirineo aragonés.
que es maravilloso. Normalmente quien conoce esa zona seguramente le sonará la zona de Monte Perdido, Ordesa, que es maravillosa, pero ahí tenemos también, como en el maestrazgo, una España combatiendo con esa España vacía, y donde encontramos emprendedoras maravillosas que están apostando por esos pueblos que han sido abandonados en el pasado y los están restituyendo a partir de oficios también abandonados, como pastoras, queseras que se han convertido, o pastoras que hacían de pastoras en otros sitios de Europa y que ahora hacen esa actividad pastoril aquí en España. Específicamente, justamente asturianas que comentabas, asturianas que se han mudado a este sitio de Aragón tan especial y donde están dándole vida a esos pueblos. Tenemos apicultoras cuyo padre fue uno de los fundadores de esos pueblos que han sido rehabilitados nuevamente. Ahora ella ha creado su empresa de apicultura y está tratando de crear vida no solamente para ese presente, esa generación presente que está, sino para las que vienen, ¿no? Que no se tengan que ir las personas, sino que puedan hacer vida en esos pueblos. Entonces, son experiencias muy inmersivas, con una naturaleza desbordante y una gente maravillosa y unos oficios que se están perdiendo que te dan una perspectiva mucho más profunda del territorio. La verdad es que con escucharte dan ganas de ir para allá. Pero una cosa, Beatriz, vamos a aclararlo porque cualquiera que nos escuche va a pensar que yo te he dicho que hables de Aragón, que es mi casa. O sea, di que acabamos de conocernos y que ha sido casualidad. No lo sabía y además tenía que mencionar el Pirineo porque hemos hecho el viaje la semana pasada, así que tengo la experiencia muy fresquita. Fenomenal, fenomenal. Encantada, pero que quede claro. Benidorm es un símbolo del turismo de masas, del ladrillo y de los rascacielos, una ciudad que se construyó en los años 60 para recibir visitantes. Justo lo contrario a lo que hoy entenderíamos como turismo sostenible. Sin embargo, está haciendo esfuerzos en materia de sostenibilidad. ¿Cómo se adapta un núcleo urbano tan turístico al cambio climático? Jorge Olcina es catedrático de análisis geográfico de la Universidad de Alicante. Lo primero es que aprobó hace un par de años un plan de adaptación al cambio climático, que como gran destino turístico español es la única ciudad que tiene un plan de estas características. Ahí se definieron 80 actuaciones y se marcó una hoja de ruta para que el municipio vaya desarrollándolas en los próximos años, ¿no? Con estas medidas han conseguido, entre otras cuestiones, ahorrar agua. Benidorm está consumiendo en el 2024 la misma cantidad de agua que consumía a comienzo de los años 70, ¿no? Con mucha más población, como sabemos, y eso supone una mejora muy importante en la gestión, por ejemplo, del agua potable, ¿no? En Benidorm viven unas 70.000 personas y en verano esta cifra alcanza las 400.000. Benidorm es la ciudad europea con mayor eficiencia de la red de agua potable, ¿no? Solamente hay pérdidas en red del 2%, ¿no? Si lo comparamos con otros núcleos de población importantes de nuestro país, donde se llega a perder hasta un 15, un 20%. A eso ayuda también el modelo vertical, ¿no? Porque tienes menos kilómetros de tubería de agua, digamos, por las calles, ¿no? Este modelo vertical de urbanismo, si bien no es eminentemente sostenible, ha resultado ayudar a optimizar el agua. Josep Ibars es profesor de Geografía y Turismo en la Universidad de Alicante. Permite una mejora de la eficiencia en algunas variables ambientales clave, ¿no? Como es el ciclo del agua, donde los niveles de eficiencia son muy elevados, de escasísimas pérdidas en red, de un menor coste de distribución que en redes de urbanismo disperso, difuso, que son tremendamente largas, y también desde el punto de vista del abastecimiento energético. Los expertos defienden que este modelo vertical contribuye a cuidar el medio ambiente. Y es el modelo urbanístico más eficiente, aunque a la gente le genera impacto visual, ¿no? Porque es un modelo muy vertical, pero es el modelo más eficiente para el gasto de energía, para el gasto del agua, para la reducción de desplazamientos internos en la trama urbana, mucho más que los modelos extensivos, como sabemos, ¿no? Que transforman mucho territorio, aumentan los desplazamientos. Por tanto, el modelo Benidorm en ese sentido es singular. A pesar de no ser un modelo de turismo perfecto, los expertos señalan que poder alojar a una gran cantidad de turistas también tiene sus ventajas. Entonces, la capacidad de carga de un destino como Benidorm es mucho más elevada porque no hay conflicto
o ese conflicto no se está produciendo hasta la fecha en espacios diseñados más para el ocio, como puede ocurrir en las grandes ciudades europeas que vemos ahora, donde la conjunción del turismo con las áreas residenciales está generando fricciones y está generando procesos de difícil gestión. Para Josep Ibars, que la ciudad reciba visitantes durante todo el año ayuda a fijar población. El hecho de que Benidorm esté abierto todo el año genera un empleo mucho más estable, ¿no? Y en un alojamiento dinámico como el hotelero que genera pues más puestos de trabajo que otro tipo de alojamiento turístico. Benidorm también se está preparando para las posibles danas. El riesgo de escorrentía pues, se ha canalizado adecuadamente para prevenir problemas ahí, y también la idea de incrementar la superficie forestal en el término municipal. En la ciudad también buscan anticiparse a una posible subida del nivel del mar. No construir grandes diques para proteger la playa, ni escolleras, ni nada de esto, sino generar dunas naturales, ¿no? En la parte trasera de las playas actualmente existentes, dejar un depósito de acumulación de arena a modo de duna, para poder recuperar en caso de temporal que se lleve la arena, de temporal de levante, de oleaje importante, poder tener una reserva de arena para recuperar la playa. Benidorm es una de las ciudades españolas que más turistas recibe. Benidorm es interesante porque ha habido siempre desde los años 90, ¿no? Se planteaba, se asociaba esa imagen de turismo masivo con connotaciones muy negativas, ¿no? Y cómo se ha ido superando tanto por la gestión propia de los diferentes gobiernos municipales, con ayudas de la Generalitat, con estudios acerca de lo que serían las bondades de un modelo como masivo, ¿no? Aunque pueda parecer contradictorio, ¿no? Quizá lo que ha demostrado es que es un modelo útil para esa finalidad, ¿no? Es una ciudad que vive del turismo, que lo puede hacer todo el año, y que además está demostrando que en la gestión de los recursos, podemos decir, básicos, de la energía, del agua, de las emisiones, es el más eficiente, ¿no? Benidorm ya está en la red europea de ciudades inteligentes por su gestión del medio ambiente, una ciudad que ha ido evolucionando con estrategias de regeneración y sostenibilidad. Bueno, pues si seguimos por el norte, una de las paradas obligatorias cuando uno quiere descubrir el Cantábrico y esas maravillosas costas suele ser Zarautz. Y en Zarautz está José María Alcorta, que es propietario del Hotel Serupe. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Bien, Cristina, estoy bien. Estoy interesadísimo escuchando lo que hasta ahora se está exponiendo. ¿Te sientes reconocido en lo que nos contaba Beatriz? Hay parte que sí. Para mí lo importante, o al menos es lo que intentamos, más que el manido concepto de experiencia, es el de intentar buscar emociones. Al final la experiencia es lo que te pasa y la emoción es lo que recuerdas de lo que te pasa porque te está tocando la fibra. Entonces me parece que, bueno, al menos nuestro reto es ir por ese camino. Creo que el concepto de sostenibilidad, entendido como algo natural y algo que está inmerso, incluido dentro de la propia actividad, puede ser uno de los salvadores precisamente de esos impactos negativos que en estos momentos que están aflorando en lo que es la industria turística. José María, ¿y qué hacéis desde el Hotel Serupe para promover esas emociones? Bueno, de entrada el origen, porque era una planta baja ocupada por una empresa de transporte, encima hay viviendas, y cambiamos el modelo y el hotel es exclusivamente en planta baja, es una especie de loft que lo acondicionamos así, y de entrada lo que generamos es una reutilización de un local que inicialmente pues, no tenía excesivo interés a nivel urbano estando en pleno casco histórico, y sin embargo pues se le ha dado un valor, y un valor que intentamos compartir con todos nuestros vecinos, en cuanto que al final te conviertes en prescriptor. O sea, cada hotel en estos momentos, o cada establecimiento vinculado a algo tan transversal como el turismo, realmente se está convirtiendo pues en la voz amiga, la voz que conoce el sitio. Todos saben dónde vives, con lo cual puedes ir generando confianza, le dices cómo vives,
cómo piensas que podría ser interesante conocer tu entorno, es mucho mejor coger un tren que en media hora te deja en San Sebastián, en pleno centro de San Sebastián, que utilizar el coche para empezar a dar vueltas aparcando el coche y teniendo ya una primera experiencia negativa en el contacto del destino. Es más, intentar no solo centrarnos en el localismo, que yo creo que uno de los grandes problemas, y eso está dando lugar a los desequilibrios que se están produciendo, es que por una parte en la realidad vivimos desde un punto de vista local y sin embargo a nivel general estamos en la globalización. Entonces ese desfase de escalas yo creo que es uno de los elementos que está generando el problema. Si todos nos concentramos, vamos al mismo sitio y a la misma hora, pues tenemos un problema, Houston. Entonces aquí, en ese sentido, pues intentamos no ya solo hablar de Zarauz, por supuesto que hablamos de Zarauz y vamos, y orgullosísimos, e intentamos, como he dicho antes, que lo conozcan de la manera que lo conoce un zarauztarra y con los valores que tenemos, y valores, nos gusta vivir bien, nos gusta comer, tenemos espacios naturales impresionantes, paisajes, chacolí, pinchos, gastronomía, pero también está el Geoparque de Zumaya, también precioso, está Loyola, cuna de los jesuitas. Hay que recordar que el actual Papa es jesuita y la Basílica de Loyola es impresionante. Lo mismo que podemos hablar de Aránzazu, podemos hablar de cantidad de destinos, Hondarribia mismo. Para mí, al final, todo el entorno, todo el contexto en el que nos ubicamos es como un gran resort en el cual nosotros ayudamos a que lo puedas conocer y, por tanto, hacemos que tu tiempo en nuestra visita pueda ser más eficaz. ¿Por qué? Y más eficiente. ¿Por qué? Porque en la sostenibilidad hablamos de lo global, pero no hablamos de lo individual, de las personas. Y a mí me parece fundamental utilizar bien y de manera eficiente el tiempo vital. Con lo cual, si tú vas a un lugar en el cual te permite conocerlo, entenderlo, disfrutarlo, vas a quedar con ganas de volver. Claro. Pero además, ganas de volver entendiendo, respetando. Es curioso porque en las experiencias que nosotros, en las sugerencias que vamos generando, al final preguntamos, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y siempre nos dicen la gente, el contacto con la gente, porque el tema del pinchopote al final es una socialización. Estabas hablando con alguien desconocido y empiezas a hablar de cosas, comentarios. Bueno, es algo que nosotros tenemos inmerso en nuestra cultura y a mí me parece que potenciar un destino es precisamente indicar aquello por lo cual tú eres diferente. Claro, y invitarles a los demás a disfrutarlo, ¿no? Que como comentaba antes Beatriz, es la manera también de que lo cuidemos. José María, en el norte estáis de moda. Probablemente por todo lo que tiene que ver con el cambio de temperaturas, también por el agotamiento de un modelo, y estamos viendo cómo se están incrementando muchísimo las cifras de turismo en todo el Cantábrico en los últimos años. ¿Esto genera inquietud en el entorno del turismo, en el sector del turismo en el norte? ¿Estáis preparados? ¿Tenéis temores al respecto? Lo que está sucediendo es que, aunque la estacionalización cada vez parece que es menor, lo que sí parece es que en los momentos de temporada, digamos, más alta o de más visita, sí que hay mayor número de visitantes, pero sin embargo, en aquellos de temporada baja no sucede el mismo problema. Quizá lo que he comentado antes está también dentro del tema. A ver, aquí se vive muy bien y quien nos visita y su experiencia es una experiencia, como he comentado antes, de entender el destino y de formar parte de él, pues lógicamente quiere volver, ¿no? Quizá el tema es una cuestión de escala, lo que he comentado antes. Si todos nos concentramos en la parte vieja de San Sebastián a comer todos en el mismo sitio pinchos, pues vamos a empezar a ver lo que está sucediendo, que se producen colas. Pero se producen colas porque el mensaje que se ha transmitido es que para comer pinchos hay que ir allí. No, perdone, que en Zarauz hay pinchos, en Zumaya hay pinchos, en Hondarribia maravillosos, y hay establecimientos que han obtenido unos premios importantes, y al final es algo inmerso en
todo el destino. Yo creo que es una cuestión también de cómo se explican las cosas. Claro, José María, pero mira, cuando estaba escuchando antes a Beatriz hablar con esa pasión de sitios del maestrazgo del Pirineo, que estoy segura que algunos, ni siquiera yo que soy de allí, los conozco, me entraba una duda, ¿no? Que era decir, bueno, sí, para preservar esto de una forma tan estupenda como lo está contando Beatriz, quizá no deberíamos contarlo. Es decir, quizás si lo contamos mucho, estamos abocando otra vez a esa temida masificación. ¿Hay un punto de escala? ¿Hay un punto a partir del cual, si hay demasiada afluencia de personas, de turistas concentradas en un momento determinado, como decías, es imposible ya plantear este tipo de turismo sostenible que se base en esas emociones y en esas experiencias? A mí me parece fundamental el relato, como en todo. Y cuando digo el relato es... mira, voy a poner un ejemplo, ya aterrizando. Si vamos a una estrella Michelin y en la página de la izquierda de la carta vemos oferta del día, besugo 10% de descuento. Joder, pues ya estaremos pensando, este besugo me está mirando mal, pasa algo. Claro, entonces en estos momentos... creo que uno de los problemas es que quizá lo que se está dando mucha importancia también en base a cómo se está gestionando toda la cuestión de comercialización turística, se está dando mucha importancia al precio, a la moda. Yo creo que un relato adecuado, responsable, que nos haga entender el sitio y con la escala adecuada, pues nos puede servir. Yo creo que es una cuestión de que tenemos que replantearnos la gestión y contextualizar un poquito lo que estamos, dejarnos un poco de cuestiones locales, porque es que el turismo no va a parar. De hecho, una de las mayores contradicciones cuando surge con el tema de las críticas al turismo es cuando lo vemos como residentes o cuando lo vemos como visitantes. Claro. Cambia totalmente la perspectiva. Entonces, si empatizásemos un poco y empezásemos a ver como visitante de aquella manera que nos gustaría que lo percibiésemos como receptor o como residente, ¿qué quiere decir esto? Que parte también está en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué actitud tenemos cuando visitamos un sitio? Entonces, yo creo que todo esto es concienciación y, como he dicho antes, el mensaje es fundamental. Mensaje y la propia gestión de la escala. Sí, bueno, yo a lo que estás comentando... sí que coincido en el relato, que es muy importante y que sí depende de nosotros mismos también y cómo nos expliquen el destino, pero yo ahí sí haría un llamado a las instituciones que correspondan a la administración para establecer un número máximo para la capacidad de carga. Creo que es el momento adecuado en el que estamos para hacerlo. Obviamente no estamos en los años 60, en los años 70, donde a lo mejor no se tenía esta información que tenemos hoy todos y esta conciencia que estamos desarrollando, con lo cual, trayendo el ejemplo que habías puesto, ¿no? El del maestrazgo o el del Pirineo aragonés, estamos a tiempo de hacerlo bien. Es muy complicado, tampoco hay fórmulas mágicas específicas que nos digan, claro, haciéndolo así, vais a tener el equilibrio adecuado entre evolución económica y social y preservación medioambiental, no. Pero por lo menos ya creo que podemos hacerlo mejor y establecer capacidades de carga. De hecho, dentro de Euskadi, creo que justamente en Donosti, se están estableciendo máximos por guía. No está permitido visitas con grupos muy grandes, sino tienen un máximo, si no recuerdo mal, de 20 personas, con lo cual eso ya limita el número de grupos que asistan, ¿no? Y pone ya algún tipo de freno en ese sentido. Entonces, ahí tiene que haber un control, creo que tiene que venir de la parte de la administración, y la parte del relato sí, obviamente, tiene que venir de nosotros como prescriptores y de la misma conciencia que estamos generando todos. Barcelona es una de las ciudades españolas más visitadas. El turismo masivo ha generado protestas de vecinos que piden límites y el ayuntamiento ha puesto en marcha una estrategia integral contra la masificación turística. Xavier Suñol es el director de turismo del consistorio. Estamos desarrollando el llamado Plan EGA, espacios de gran afluencia, debido a que alrededor de determinados iconos, la Sagrada Familia, la Rambla, el Mercado de la Boquería o el Parque Güell, hay un volumen muy importante de turismo que por su densidad
afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Uno de los objetivos es reducir el número de turistas de los sitios emblemáticos de la ciudad, como la Sagrada Familia. Se aumenta de forma significativa el número de agentes cívicos. Tienen una función de ayudar a los grupos de turistas a desplazarse alrededor del templo sin repercutir en la dinámica cotidiana. En el caso del Parkway, desde el 1 de julio se ha establecido que no pueden comprarse entradas en el propio sitio, sino que todo debe ser por venta anticipada a través de Internet. De esta forma regulamos mejor todos los flujos que acceden al parque. Los turistas también deben pagar una tasa por cada noche de estancia en la ciudad, que varía entre los 4 y los 6 euros en función del tipo de establecimiento. Existe el impuesto de estancias turísticas. Es una tasa que grava al turista por cada noche de pernoctación. El 50% de su recaudación se transfiere al ayuntamiento, pero a su vez, en el caso de Barcelona, se ha creado un recargo sobre dicha tasa. Con este impuesto, el nivel de fiscalidad turística en Barcelona alcanzará aproximadamente unos 100 millones de euros al año. Además, el ayuntamiento eliminará todos los pisos turísticos en 5 años. En estos años hemos desarrollado unos programas muy intensos de inspección que ha permitido que la oferta ilegal sea en este momento absolutamente residual. Pero en la actual coyuntura de emergencia en temas de vivienda, las dificultades que tienen los ciudadanos y especialmente los jóvenes en acceder a la vivienda, desde el ayuntamiento se ha creído que debemos no solo limitar el crecimiento de viviendas turísticas, retornarlas a su uso de carácter residencial. El Consistorio de Barcelona ha modificado algunas rutas de autobuses para descentralizar la oferta y limitado el número de visitantes del mercado de Boquería o Santa Caterina, entre otras iniciativas. El objetivo es acabar con la masificación y que los residentes puedan seguir viviendo en sus barrios. Es muy buen momento para saludar a Daniel Gutiérrez. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos vamos a Cataluña. Daniel es vicepresidente del Consejo Comarcal de la Noia y consejero de Turismo también. Supongo que estás escuchando con atención, que compartes muchas de las cosas que Beatriz, que Javier y que José María nos han contado, pero claro, a ti te toca gestionarlo desde un Consejo Comarcal, desde un Consejo Comarcal que tendrá seguro, por un lado, ganas de promover el turismo y que vaya cuanto más personas y más desarrollo mejor, pero por otro lado también consciente de todos estos criterios que hay que tener en cuenta o de todas estas efectos secundarios que puede tener si no se gestiona bien. ¿Cómo lo estáis planteando en la Noia? Pues así es, estamos muy de acuerdo con todo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que están explicando tanto Javier, Beatriz como José María, ¿no? Yo creo que al final es evidente que los territorios somos diferentes y por tanto los planteamientos también son diferentes. No es lo mismo una zona como Donosti, ¿no?, que es un destino turístico de primer orden, o Aragón, que es un destino que está apretando fuerte, como la comarca de la Noia, ¿no? La comarca de la Noia al final es un territorio eminentemente rural, con algunos espacios urbanos, pero de 123.000 personas, y que yo definiría como un territorio turísticamente, desde el punto de vista, es un destino emergente. Es decir, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y esto yo creo que nos da una gran oportunidad, ¿no? Hablábamos del relato, ¿no? Nosotros ¿cómo explicamos qué es la Noia, ¿no? Pues lo explicamos que la Noia es un destino sostenible, especializado en slow tourism, que genera beneficios culturales, sociales y económicos a la ciudadanía. A la propia ciudadanía. Y por tanto, aquí hay valores que para nosotros son muy importantes cuando nos definimos como destino sostenible, ¿no? Pues Javier ha hablado de ambición climática, pero yo añadiría cohesión social. Él hablaba de comunidad, pero para nosotros es muy importante. En un territorio rural, el turismo genera un impacto muy importante, pero un impacto positivo si lo hacemos bien. Muchos municipios, en la comarca tenemos municipios desde 40.000 habitantes, que es la capital, Igualada, hasta de 60 habitantes. Pero es que la gran mayoría de los 33 municipios, 27, no superan los 1.000 habitantes. Por tanto, tenemos municipios donde la actividad turística es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque permite que esa tienda, que ese comercio que está abierto durante la semana no cierre. Y eso, en el entorno rural, es muy importante, porque un pueblo sin comercio, sin tiendas, es un pueblo que tiende a tener un posicionamiento muy, muy peligroso, ¿no? Y ahí jugamos también muy bien las alianzas, que es un aspecto que yo considero súper, súper importante cuando hablamos de sostenibilidad. Hemos de trabajar en equipo.
todas las instituciones, pero la colaboración público-privada. Yo siempre digo, la colaboración público-público, público-privada y la privada-privada. Todos hemos de colaborar, en serio, con una mirada muy amplia y sobre todo generando confianza para tirar adelante los proyectos. Efectivamente, decías que generar confianza para entre todos gestionar un ámbito de desarrollo que puede seguir siéndolo sin, como decíamos al principio, sin morder la mano que nos da de comer, es decir, sin cargarnos con esa actividad el propio destino que es el que genera valor. Daniel, de todas las estrategias que habéis puesto en marcha o que estáis poniendo en marcha en La Noia, ¿cuál crees tú que es la que puede tener mayor impacto en ese sentido que decías de incrementar la cohesión social, de ser un turismo que genere valor para el conjunto de la ciudadanía? Yo creo que hay la estrategia tiene diversas líneas, pero yo te voy a citar 2 líneas de actuación que son caso de éxito en este caso. Una es un programa que tiene un tiempo, que es Anoia Terra de Castells, Anoia Tierra de Castillos, ¿no? La comarca es una comarca medieval de frontera, sobre la cual hicimos un estudio y habían unos 25 castillos. Bueno, pues empezó un trabajo de recuperar la información, de tal y bueno, pues ahí llevamos 10 años trabajando sobre este proyecto. Ahora mismo ya hay una 60 de castillos que están visitables. Cada municipio, un poco por competencia con los otros, también está excavando, exponiendo sus castillos, por lo tanto, proponiendo proyectos en torno a su patrimonio cultural. O sea, que se han picado unos con otros a ver quién tiene el mejor castillo. Ahí está. Y los tenemos de todos los colores. Exacto, lo tenemos de todos los colores. Pero ¿cuál es el elemento fundamental? El elemento fundamental es que cada vez tenemos más castillos visitables, cada vez este programa crece y eso genera un impacto sobre la sociedad. Sobre la sociedad, la del territorio. ¿Qué tenemos? Municipios que tienen turismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Casas de turismo rural que se llenan porque tienen gentes que están visitando esos castillos. Ese comercio de esa población sobrevive porque tiene un goteo durante el fin de semana que no lo tenía antes. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, no podemos entender el turismo sin el impacto que ha de generar, el impacto positivo que ha de generar en la propia ciudadanía que sostiene el patrimonio cultural y el territorio. Y eso para nosotros es un círculo que ha de ser así. Si no, tiene poco sentido desarrollar una política turística, si no hay un beneficio directo o indirecto sobre la ciudadanía. Otro elemento, otra estrategia es una cuestión el proyecto turístico le llamamos e-Bike-Land, territorio Anoia e-Bike-Land, Anoia territorio de e-bike, de bicicleta de montaña. De bicicleta eléctrica. Y eléctrica, exacto. Pero es un producto turístico que se está trabajando como una capa turística de algo mucho más profundo, que es una red de conectividad, una red de movilidad sostenible que conecta los 33 municipios de la comarca. Bueno, pues hemos conocido 3 casos que nos han demostrado que, claro, que se puede viajar disfrutando sin dejar huella negativa y además aportando a la vida local de esas comunidades. Javier, creo que mucha gente que nos pueda escuchar pensará que estamos hablando de casos de éxito y de experiencias que hacen referencia a territorios que todavía tienen posibilidad de practicar un turismo de acuerdo a esos criterios de sostenibilidad. Pero en muchas otras partes de España eso ya es difícil, puesto que su modelo de desarrollo turístico y el urbanístico que va asociado está ya de pleno en un paradigma que hoy llamamos insostenible. ¿Qué se puede hacer, Javier, con esos territorios para que, sin perder la riqueza que aporta el turismo, pero lo hagan dentro de criterios de sostenibilidad? Bueno, yo en principio ha sido muy estimulante escuchar a mis colegas en esta conversación porque Inspirience, Beatriz hablaba con mucha pasión, con mucha verdad que transmite, pero es muy importante, no es un proyecto pequeño frente a los grandes, es muy grande porque está aportando ese valor social y ambiental que necesita el turismo español en su conjunto. Pero lo necesitan hacer pequeñas empresas, lo necesitan hacer los gestores públicos cuando toman decisiones y ordenan sus prioridades, y también los visitantes, con un nuevo concepto de respeto y demás. Entonces, yo decía José Mari, que me ha interesado mucho también, pues eso, que es un problema de escala, sí, pero la gente entiende que cuando uno va al teatro o quiere ir al teatro a ver una obra y está el aforo lleno, pues dice, qué fastidio, pero no insiste, no va, no se le ocurre ir. Es decir, porque está lleno, no caben más. Y sin embargo tenemos la sensación de que los territorios y los destinos
son elásticos, son ilimitados, podemos con todo. Y yo, en un matiz, el turismo he escuchado que no va a parar. Hombre, es difícil que un movimiento tan potente, social, cultural, económico, pare de repente. No lo ha parado la pandemia nada más que por unos meses y ha vuelto de una manera mucho más potente. Pero para eso están las políticas públicas, para orientar y guiar su desarrollo. Y hay una historia que, hablando, como decías, Cristina, los destinos que ya tienen, digamos, otra pujanza, otra especialización, ¿no? Sean de sol y playa, grandes ciudades. Es que hoy en el turismo español va a ser más difícil contener el turismo, o está siéndolo, contener el turismo excesivo que atraer nuevos visitantes. Y esto exigirá también que los órganos turísticos empiecen a reconducir sus políticas de marketing y de promoción. ¿Son necesarias? ¿No nos hace falta más control, más inspección, más planificación, más evaluación de lo que estamos haciendo? En definitiva, y termino con lo que decía Dani, cohesión social, por supuesto que sí, colaboración amplia, fundamental ante una actividad tan compleja y tan, digamos, en manos de muchos sectores y de muchos actores. Hay una frase, no es mía, pero me parece fundamental. En el turismo hay personas, o mejor dicho, hoy genera riqueza, pero para una parte de la población genera también pobreza, y lo tendremos que decir para otros que se ven expulsados, por ejemplo, de sus viviendas en cascos históricos cuando lo compran los fondos de inversión. Pero hay incertidumbre y preocupación para la gran mayoría. Y el buen camino, lo decía muy bien Dani, es buscar los impactos positivos del turismo, y no tenemos otra. Claro que se puede es una producción de Ser Podcast presentada por Cristina Monge. Pues Beatriz, José María, Daniel, Javier, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por esos casos concretos y esas experiencias, esas emociones que nos habéis contado, que efectivamente se pueden conseguir cuando tú visitas una zona con este objetivo, con esta perspectiva de conocerla, de sentir bien lo que supone ese territorio. Y como nos decía Beatriz, ¿no? Cuando estás dentro y estás disfrutando de la experiencia, efectivamente allí es cuando más valor puedes aportar porque la haces tuya. Así que muchísimas gracias por compartir estas experiencias. Y Beatriz, creo que te voy a robar el lema porque me ha gustado mucho, para decir que claro que se puede cambiar el mundo a través de los viajes mientras disfrutas. Gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Guión, Cristina Monge. Producción, Raquel Fernández y Mariola Sarrió. Realización sonora, Roberto García. Reportajes, Mariola Sarrió. Coordinación, Ana Alonso. Puedes escuchar Claro que se puede en Ser Podcast, en todas las plataformas de audio o en YouTube.